Y es muy importante saber qué voz estás escuchando, qué voz escuchamos cada día. ¿Quién está hablando a nuestras vidas? En realidad podemos reconocer la voz de Dios. Así que ese es el tema, la voz de Dios. ¿Qué voz estás escuchando? Y allí quiero que vaya a su escritura, a la palabra de Dios, en el primer libro de Samuel, capítulo 3, del 1 al 10, la cual leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice así la palabra del Señor. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que, estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes de que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel, y él respondió: heme aquí. Y corriendo luego a Elí dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel vino a Elí y le dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él le dijo: hijo mío, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Habla Jehová, porque tu siervo oye. Esa es la palabra de hoy, la voz de Dios. ¿Cómo poder discernir quién me está llamando? Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como a las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Amén y amén. Cuán difícil es poder escuchar la voz de Dios, pero más difícil todavía es escuchar la voz y poderla discernir. ¿Cómo saber que es Dios quien nos está hablando? ¿O cuál es la voz que nosotros estamos escuchando? Así que dile allí donde estás escuchando, dile: Señor, habla, porque tu siervo oye. Muchas son las voces que nosotros escuchamos alrededor del mundo. Muchas son las voces que se pueden oír en tu casa, en tu trabajo, en el vecindario, alrededor de las personas que te rodean, en alguna reunión, en alguna fiesta. Es decir, muchas son las voces que escuchamos. Por eso quiero que tú puedas discernir cuál voz estás escuchando en tu vida. Y para ello quiero que leamos el libro de Isaías, que dice en el capítulo 66, 6. Dice así: voz de alboroto del templo y voz de Jehová, que da el pago a sus enemigos. Vuelvo a repetir, Isaías 66, 6. Voz de alboroto de la ciudad, voz del templo y voz de Jehová. Es decir, conforme esta escritura acá, podemos entender aquí en el libro del profeta Isaías que está hablando, podemos oír la voz de tres formas y de tres maneras. Pero ¿cuál es la voz que tú y yo estamos oyendo? La voz de alboroto de la ciudad, la voz del templo, o la voz de Dios, la voz de Jehová. La voz de alboroto de la ciudad es todo lo que está afuera, es todo lo que se dice, es todo lo que se habla, es todo lo que tú escuchas. El alboroto que está fuera de ti no está dentro de ti. Y la otra voz es la voz interior, la voz del templo, la que tú escuchas, la que tú disiernes, la que está dentro de ti. Son tus pensamientos, son tus emociones, son todas aquellas voces internas que tú estás escuchando dentro de ti. Y la voz de Dios. Pregunto,
Cuando estamos en una situación difícil, cuando pasamos por situaciones adversas, ¿cuál es la voz que tú y yo escuchamos? A veces pasamos situaciones terribles en nuestras vidas que nos atan, que nos mantienen paralizados y que no nos permiten avanzar. Y resulta que la voz que estás oyendo es la voz tuya, es la voz de adentro, es la voz del miedo, la voz del temor, del cual yo hablé la semana pasada. Porque el miedo nos paraliza, no permite que podamos avanzar. Pero la voz de Dios, cuando Dios nos dice, avanza, avanza, te digo yo, porque tú estás escuchando la voz de Dios. Y cuando nosotros escuchamos la voz de Dios, Él nos dice, avanza, conquista. Y nosotros escuchamos, atendemos, obedecemos, y Él nos va a entregar la batalla y nos va a entregar la victoria en nuestras manos. El problema está en que si Él nos dice que avancemos y tenemos temor de avanzar, no estamos oyendo la voz de Dios, estamos oyendo la voz interna que no permite que tú puedas avanzar. Esa es la voz interior, y la voz de alboroto, lo que tú oyes afuera, todo lo que el mundo dice. Hoy en día se está hablando mucho, se dice mucho acerca del COVID-19, y no voy a volver a hablar del COVID-19, porque yo quiero hablar es de la voz de Dios. Yo quiero hablar de lo que Dios habla a través de la Escritura. Pero muchas cosas se han dicho a raíz del COVID-19. ¿Cómo poder entender y creer? ¿Cómo discernir en tu espíritu lo que Dios está hablando a la vida de cada cristiano en este tiempo? Muchos pastores se han levantado y han sido voz de Dios en medio del mundo. Unos les creerán, otros no les creerán. Pero yo algo sí te puedo decir, que si tú oyes la voz de Dios, acátala, obedécela y sigue la instrucción, y Dios va a obrar en tu vida. El problema es que son tantas voces las que escuchamos que no podemos discernir y saber cuál es la voz que nosotros vamos a obedecer para poder seguir. Muchos problemas vienen a raíz de todo lo que estamos viviendo, y yo te pongo 3 ejemplos fundamentales en el matrimonio, en la vida de las personas, de los amigos, de las amistades. Pero el matrimonio se está deteriorando hoy en día, precisamente por esta debacle mundial que estamos viviendo. Estamos encerrados, estamos en nuestras casas. En otros países se ha relajado el tiempo de la cuarentena, otros las han asumido, otros las han apretado más. Pero esto está afectando, porque alguien tiene que salir a trabajar, alguien tiene que sustentar la casa y la familia con todas las medidas que se tengan que tomar. Pero mi pregunta es, con todo lo que hay que hacer, que el mundo dice que hay que hacer, ¿cuándo tenemos el tiempo para oír la voz de Dios? Si tú prendes el televisor, si tú prendes la radio, si tú lees la prensa, todo es la voz del mundo y una agenda establecida para que tú oigas la voz del mundo. Pero ¿cuándo tú puedes escuchar y oír la voz de Dios? Y créeme, muchos matrimonios se han deteriorado y se han separado. Y si tú eres cristiano, lo estás viviendo, porque esto se está viviendo en el mundo entero y nosotros lo vivimos también. Familias que han sufrido y matrimonios que se están separando. Mi pregunta es, ¿tú estás oyendo la voz de Dios? Si nosotros sabíamos que íbamos a transitar este tiempo tan difícil, si nosotros sabíamos que venía un tiempo en donde las iglesias iban a ser cerradas, y aún viene el tiempo en donde vamos a ser perseguidos, pregunto, ¿qué no entendiste de la voz que Dios habló? De lo que Dios dijo que vendría y que acontecería. ¿Qué voz estás escuchando? Y aquí voy con los matrimonios, porque matrimonios que se están separando, y en vez de venir a buscar consejo o mentoría en uno, se van a los amigos. Y pregunto yo, ¿qué consejos te pueden dar los amigos que se han divorciado y se han separado y han dejado a sus parejas, a sus esposas o a sus esposos? Porque también ha sucedido. ¿Tú vas a pedir consejos en ellos? No. Tú tienes que oír la voz de Dios, y la voz de Dios más segura es la palabra de Dios, es la que está descrita aquí. Por eso la Escritura dice que en la multitud de consejos se halla sabiduría. Pero si tú te vas a buscar a los amigos que ya se separaron y que dejaron a sus esposas y a sus esposos, aquellos que se fueron del país, yo voy a buscar un consejo. ¿Será que me puedo oír? ¿Y qué te van a decir los que ya se fueron? A veces no oímos, o si oímos, nos hacemos los sordos. Las adicciones que hoy están llevando a la ruina a la sociedad, a la juventud, las drogas y las adicciones en cuanto al alcohol. Tienes que ver las personas que tú te rodeas, de las personas que te invitan.
los amigos que están a tu alrededor. Cuán importante es saber oír la voz de Dios. Pero si no oyes la voz de tu papá y de tu mamá, que son los que viven contigo, y te dicen, no hagas esto, no hagas aquello, eso no está bien, aquello está mal. ¿Cómo pretendes oír la voz de Dios cuando no puedes oír la voz de tus padres que te están alertando acerca de algo? Mira lo que señala la Escritura en Proverbios 13:16. Dice así: todo hombre prudente procede con sabiduría, mas el necio manifestará necedad. La Escritura también dice que el sabio ve el mal y se aparta. Esa es una forma y una manera de oír la voz de Dios, porque Dios habla a través de la Escritura. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, dice 1 Corintios 15:33. ¿Cómo poder entender, discernir la voz de Dios y cuando Dios nos está hablando? Es increíble, pero nosotros podemos oír la voz de Dios, que es Dios quien nos está hablando, pero no le atendemos al llamado de su voz. Yo recuerdo, estando yo en mi casa, no era cristiano, no conocía del Señor y estaba pasando una situación muy difícil y estaba en la sala de mi casa. Y cuando yo volteo hacia el esquinero, lo primero que veo es la Biblia que me habían regalado. Siempre la tenía, una Biblia en el esquinero de la casa, de la sala. Y yo sentí, no oí una voz, pero sentí algo que me mostraba, algo que me indicaba mirar hacia allá. Y cuando yo volteo, miro la Biblia, porque ni sabía lo que era una Biblia, ni sabía lo que era un capítulo, un versículo, no encontraba cómo hacer. Nunca había leído la Biblia, pero siempre iba a la iglesia. Siempre asistía a la misa todos los domingos con la familia, pero nunca leía la Biblia, nunca la había leído. Y ahí yo sentí que Dios habló a mi vida. ¿Cuándo lo vengo a entender? Lo vengo a entender y comprender tiempo después. Sentí que Dios habló a mi vida. Y a partir de ese momento cambió, porque de allí me acerqué a los caminos del Señor, llegué a una iglesia cristiana, me entregué mi vida a Cristo, y de ahí hasta el día de hoy yo entendí y comprendí como Elí, como estaba aquí Samuel y Elí. Me había llamado y yo no había entendido. No sé cuántas veces te ha ocurrido que muchos han llegado a tu vida, a tu casa, a tu hogar, a tu trabajo, en una parada, en un semáforo, a predicarte la palabra. Y tú no la puedes discernir, no oyes la voz de Dios. Lo mismo que le pasó a Samuel. Dice que era un joven. Cuando nosotros no conocemos del Señor, somos jóvenes, iniciándonos en la próxima carrera que vamos a emprender, que es la vida cristiana. Pero hay quienes la rechazan, hay quienes no oyen la voz de Dios. Y aquí es donde yo te vengo a decir que es como los cimientos. Habla allí la Escritura en Mateo. Habla de un hombre prudente y un hombre insensato. Y aquí es donde yo voy, porque dice la Escritura: el que oye mi voz y la hace. Es decir, no solo basta oír la voz de Dios. Muchas personas oyen la voz de Dios, pero no la ponen en obra, o no la ponen por obra, o no la ponen en práctica. Y dice que aquel que oyó mi voz y la hace es considerado como un hombre prudente, que edificó su casa sobre la roca. Y dice la Escritura que vinieron vientos, vinieron corrientes de río, de agua, y vientos soplaron contra la casa. Pero dice la Escritura que la casa permaneció. ¿Por qué permaneció? Porque estaba fundamentada sobre la roca. Y la roca representa a nuestro Señor Jesucristo. Por el contrario, aquel que no oyó la voz, no la discernió, no la pudo recibir, dice que construyó su casa sobre la arena. Y vinieron estos mismos vientos, estas mismas tempestades, estos mismos ríos, chocaron de manera impetuosa y la casa fue derribada. ¿Cuál fue la diferencia? En que uno oyó la voz de Dios y el otro fue insensato. En vez de construir sobre la roca, construyó sobre la arena. ¿Y cuál es la diferencia? La diferencia es la palabra de Dios, la diferencia es la presencia de Dios, porque los vientos eran los mismos, los ríos eran los mismos, y los soplos
de las adversidades fueron las mismas. Por eso es que hoy en día muchos están decayendo con todo lo que estamos viviendo. Porque si tú eres cristiano y estás dentro de la iglesia, probablemente estabas como Samuel, oías la voz, pero pensabas que era otro que te estaba llamando. Y aquí es donde es importante determinar que no todo el que está dentro del templo del Señor puede discernir la voz de Dios. Y los tiempos que vienen son vientos que van a arreciar. Y la pregunta será: ¿dónde has edificado y en quién has creído? ¿Estando dentro del templo? Sí, Samuel estaba dentro del templo, pero no sabía que era Dios quien lo llamaba. Por eso la Escritura dice: ¿en quién hemos depositado nuestra confianza? ¿En dónde está nuestra mirada? Por eso dice la Escritura en Hebreos 11:2: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Nosotros somos responsables no solo de oír y escuchar la voz de Dios, somos responsables aún por no ponerla por obra. Cuando no lo hacemos y cuando no queremos oír la voz de Dios, o mejor dicho, la oímos, pero como lo dije del pasaje anterior, no la ponemos por obra, somos responsables de nuestras vidas. Y ¿saben algo importante? Nuestro corazón se endurece cuando no queremos escuchar la voz de Dios. Mira lo que dice Jeremías 17:23. Pero ellos no oyeron. Y yo estoy hablando de escuchar la voz de Dios. Pero ellos no oyeron, ni inclinaron su oído, sino endurecieron sus cerviz para no oír ni recibir corrección. Por eso es que hoy está pasando lo que está pasando dentro de la iglesia. Y por eso se aplica la palabra del Señor que dice: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y no solo por falta de conocimiento, por no oír y obedecer la voz de Dios. ¿Cuántas cosas estamos viviendo hoy en día? Y aún Dios ha hablado y no ponemos cuidado, no ponemos atención. Nuestro oído no está atento a oír la voz de Dios. Si somos de Dios, definitivamente le pertenecemos. Si yo dijera: ¿quiénes son hijos de Dios?, usted levantaría la mano ahí y diría: amén, yo soy hijo de Dios. Pero tú sabes que un verdadero hijo de Dios no solo escucha la voz de Dios, sino que la pone por obra y la pone por práctica. Yo no sé qué voz tú estás escuchando, pero el Señor le dijo a su pueblo: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. ¿A quién estás siguiendo tú hoy en día? ¿Y qué voz estás escuchando? Escuchamos la voz de Dios, pero no la seguimos. Jonás oyó la voz de Dios y la instrucción que Dios le dio a Jonás: anda, ve y predica a Nínive para que ese pueblo se arrepienta. Y Jonás, oyendo la voz de Dios, se fue hacia Tarsis en vez de Nínive. Se fue en sentido contrario. Pregunto: ¿qué está hablando Dios a tu vida y tú estás yendo en camino contrario o en sentido contrario al camino que Dios te ha indicado? El problema de nosotros, los cristianos, y ahí es donde yo voy a hablar, los cristianos, es que Dios nos habla y nosotros nos hacemos los locos. No queremos oír, no queremos entender y no queremos comprender, porque queremos oír la voz del templo y no la voz de Dios. Porque aquí estamos hablando de las voces que estamos oyendo. Si tú quieres oír la voz de Dios, tienes que discernir que sea Dios quien te habla, no que sea el mundo, la voz del alboroto de la ciudad. No es la voz del templo, sino la voz de Dios la que tú vas a oír, pero sobre todo vas a obedecer. A Saulo de Tarso le pasó lo mismo. Él venía de camino a Damasco y venía persiguiendo al pueblo de Dios. Un hombre terrible, acechando al pueblo de Dios, persiguiendo al pueblo de Dios. Y tuvo un encuentro con Dios. Dice la Escritura que una luz resplandeciente llegó y lo derribó. Y dice que se oyó una voz que dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?
Es decir, en algún momento vamos a escuchar la voz de Dios. Y dice la Escritura que los que estaban con él también escucharon esa voz. Dime qué haré. Anda donde yo te diga y allí te daré las instrucciones, le dijo el Señor. Escuchamos la voz de Dios. Y él atendió porque había perdido la vista y fue llevado. ¿A dónde? A la calle que llaman derecha, y allí estuvo 3 días sin comer, 3 días sin ver. Y dice que una visión que se le presentó a Ananías, al profeta Ananías allá, diciéndole lo que tenía que hacer. Y este hombre Ananías oyó la voz de Dios. Oiga bien, porque es que tenemos que aprender y discernir la voz de Dios, porque la voz de Dios, cuando tú la escuchas, lo principal es obedecerla. Y este hombre le dijo: pero Señor, ese es el hombre que persigue, ese es el hombre que mata, ese hombre es terrible, le estaba diciendo Ananías, porque él sabía quién era Saulo de Tarso. ¿Qué oyes tú? ¿Tú oyes para obedecer lo que Dios te dice o tú oyes para hacer lo que tú quieres hacer? Si Ananías hubiese hecho lo que él quería, no hubiese ido, porque ¿quién va a ir a perder la vida sabiendo que este era el perseguidor y el asesino de la iglesia del Señor? Así que el Señor le dijo: anda y ve, porque instrumento escogido es este en mi mano para llevar palabra a los gentiles y a los reyes. ¿Qué te quiero decir? Cuán importante es oír y discernir la voz de Dios. Y cuando nosotros la ponemos por obra, recibimos las bendiciones de parte de nuestro Señor. Cuando Jesús fue bautizado, dice la Escritura que cuando Él subió de las aguas, dice que se abrieron los cielos y una voz que dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Es decir, si oímos la voz de Dios, no solo que la oímos, quiero decirte que Dios nos habla. ¿Cómo poder entender y discernir la voz de Dios? Y voy a terminar al final dándote unas pequeñas recomendaciones que son importantes para poder oír, entender, discernir y escuchar la voz de Dios. En una oportunidad, un hombre en donde en su pueblo llegó una inundación. Y esa inundación lo llenó de temor, pero cada vez se inundaba más, cada vez se inundaba más, y cada vez subía a un nivel de su casa. Tenía 3 niveles su casa, y llegó y subió uno, llegó y subió otro, y ahí estaba. Y apenas llegó, vinieron unos en una balsa y le dijeron: ven, ven. Y él estaba orando al Señor y le dijo: no, yo estoy esperando que Dios me salve. Y no se fue con lo de la balsa. Subió al otro nivel, y cuando venía en el otro nivel, vinieron otras personas que estaban alrededor para ayudarlo y le dijeron: ven, ven para ayudarte. Yo: no, yo estoy esperando que Dios me salve. ¿Cómo poder discernir y entender que es Dios que nos está hablando? Y a la final, cuando ya se sube en el techo de la casa, todo se estaba inundando. Y vino un helicóptero: ven para salvarte. Y él dijo: no, es que yo estoy esperando que Dios me salve. Y él se hundió y se murió. Y llegó al cielo. Y cuando llegó al cielo, le preguntó, bueno, no le preguntó, siempre es como queja, ¿verdad? Señor, yo estoy aquí, ¿y por qué tú no me salvaste cuando yo te llamé? Y el Señor le dijo: y es que tú no supiste oír mi voz. Te envié una lancha, te envié a otras personas para que te salvaran, y te envié un helicóptero, y tú no escuchaste mi voz. Y aquí es donde yo voy. ¿Cómo poder entender y discernir la voz de Dios en estos tiempos? ¿Cómo hacerlo? Y aquí es donde voy con la Escritura. Dice la Escritura que Samuel era joven, pero que no había palabra, poca palabra había revelada en ese tiempo, y que no había visión con frecuencia, dice la Escritura. Cuán importante es la palabra de Dios. Cuando nosotros ponemos la palabra de Dios por obra, ella nos guía. Muchas personas pretenden oír la voz de Dios. Yo quiero que Dios me hable, yo quiero que Dios me hable. Pero la palabra más segura está aquí. Dios habla a través de la Escritura. Dios no se va a contradecir. Mira lo que dice allí más adelante. Dice que él estaba pequeño, estaba joven, y dice que estaba durmiendo en el templo. Cuando yo te digo
durmiendo en el templo, dice la Escritura, durmiendo en el templo, donde reposaba el arca. ¿Cuántos cristianos venimos a la iglesia? ¿Cuántos? Y yo me incluyo. Soy del cuerpo del Señor, soy del cuerpo del Cristo, pertenezco al cuerpo del Señor. Pero ¿cuántas personas vienen a la iglesia y estando en la iglesia no oyen la voz de Dios? Y si la oyen, no la pueden entender y la pueden comprender, sino hasta que le ha sido revelada. Y dice la Escritura que así vino Samuel a la presencia del sacerdote Elí. Y vino la primera vez y le dijo: no, hijo, pero es que yo no te he llamado, anda, ve y acuéstate otra vez. Y vino la segunda vez y Dios volvió a llamar a Samuel, y él vino otra vez a donde estaba el sacerdote Elí y le dijo: heme aquí, ¿para qué me llamas? Y le dijo: no, es que yo no te he llamado, muchacho, anda, vete y te acuestas. Ya la tercera vez, cuando él vino, entendió que era Dios que lo estaba llamando, y le dijo: cuando vuelvas a oír que te llamo, dile: heme aquí, habla, que tu siervo oye. Y cuán importante es poder discernir la voz de Dios dentro de su casa y dentro de su templo. Y con esto quiero ya finalizar con algunas cosas que te quiero decir al final como reflexión, porque estamos viviendo tiempos muy difíciles como nación. Y si nosotros no ponemos de nuestra parte para oír la voz de Dios, la voz del mundo nos va a ahogar. La voz del mundo nos va a ahogar. Vamos a perecer en medio de todo lo que el mundo habla y en medio de todo lo que el mundo dice. Por eso la Escritura dice: cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará jamás. A través de la palabra Dios nos habla, a través de las Escrituras Dios nos habla, pero no queremos escuchar, porque no queremos leer la Biblia. Nos cuesta leer. Queremos oír y oír, pero no queremos leer, que es la palabra de Dios. No lo hacemos. Y las cosas se vuelven difíciles, las cosas se complican para nosotros. Y preferimos oír la voz del mundo antes que venir a la Escritura para poder oír la voz de Dios. Dios habla a través de la Escritura y Dios no se va a contradecir. Así que toda visión, todo sueño y todo lo que Dios te da, que viene de sí, de su parte, que viene de Él, no se va a contradecir con lo que está en las Escrituras. ¿Cómo poder discernir la voz de Dios en estos tiempos? Tiempos bastante difíciles y que hacen que perezcamos y que nos ahoguemos. Si queremos oír la voz de Dios, tenemos que ser obedientes y decir: heme aquí, aquí estoy, Señor, habla, que tu siervo oye. Si queremos ser obedientes a la palabra de Dios y queremos discernir su voz, tenemos que decirle: yo te creo, yo te obedezco, aquí estoy y yo te sigo. En la Escritura hay un pasaje que habla de un joven rico que tenía muchos bienes y se acercó al maestro y dijo: maestro, maestro bueno, ¿cómo hago para ganar el reino de los cielos? ¿Cómo hago para obtener la vida eterna? ¿Cómo hago, Señor? Y entonces Jesús le dijo: bueno, guarda los mandamientos, obedece a tu papá y a tu mamá. Y entonces le dijo: pero yo hago eso, yo hago todo eso, yo lo cumplo. Entonces Jesús le dijo: bueno, está bien, vende todo lo que tiene y dáselo a los pobres. Y allí, hasta ahí llegó. Hasta ahí llegó el oír la palabra. Él había recibido todo, pero cuando vio que algo era contrario a él, en el interior de él, él no podía decir y creer que él tenía que deshacerse de todas sus cosas. Y a la final le dijo: y vende todo y sígueme. ¿Cuánto cuesta seguir a Cristo en estos tiempos? Porque cuando Dios te está llamando, Él lo hace, solo que nosotros no queremos oír y no queremos escuchar, sobre todo en estos tiempos difíciles que estamos viviendo. El Señor dijo el comisionamiento que les he dado: ir y predicar el Evangelio hasta lo último de la tierra y bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Él no dijo si eran las buenas o eran las malas. No lo dijo. Él dijo: predicar el Evangelio hasta lo último de la tierra, hasta los confines.